Comenzamos con la mesa redonda Resultados en Salud. Presenta y modera Koldo Berganzo, subdirector médico de la OSI Bilbao Basurto. Egunon. Bueno, Egunon guztioi, en esta mesa vamos a hablar sobre los resultados en salud. Hasta hace bien poco, a veces el enfoque del sistema sanitario era hacer más, pero ahora sabemos que lo importante es hacer mejor lo que tenemos que hacer, lo que nos encomiendan. Para esto tenemos la presencia de Gonzaga Garay, que es el jefe de oftalmología de la OSI Bilbao Basurto, y David Cantero, que es el director médico de la OSI Barrualde Galdakao, que nos van a contar la experiencia en esta medición de resultados en salud y qué es lo que tiene que aportar al sistema sanitario. Yo creo que este enfoque ya se ha realizado en otros sectores. Pues, por ejemplo, en la banca, ¿no? Tenemos la banca personal, ya ese modelo de ventanilla ha pasado a ser pues, en las mesas y una atención más personalizada. Y ya el enfoque es centrarnos en la experiencia del usuario como paciente en todo el proceso, es decir, la satisfacción y todo aquello que podamos hacer por él o por ella, pues hacerlo sin orientarnos nada más en qué es ni, digamos, nuestro reto de hacer más o hacer con lo menos más, sino todo lo que tengamos que hacer, hacerlo de la mejor manera posible y siempre de una forma humana y considerando al paciente pues, el centro del sistema sanitario. Bueno, pues sin más, le doy paso a Gonzaga Garay. Eskerrik asko. Egunon denoi. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación para participar en estas jornadas y poder hablaros sobre la oftalmología basada en valor. En la actualidad, en un servicio de oftalmología disponemos de diferentes información asistencial, aquella que proviene de los informes de alta, la que tenemos en Osabide Global, lo que tenemos en los cuadros de mando hospitalarios, lo que tenemos en las herramientas, en las plataformas tipo Business Intelligence hospitalarias o las extrahospitalarias que nos permiten comparar nuestra actividad con la de otros hospitales y con un hospital ideal. Y también disponemos de datos sobre contabilidad. Pero sobre los resultados que importan al paciente, ¿tenemos algún tipo de información? ¿La recogemos? ¿La registramos? Y eso que disponemos de Osabide Global, en la que tenemos datos no estructurados o, a través de los formularios, tendríamos la posibilidad de estructurar los datos. Además, en oftalmología disponemos de un montón de dispositivos electrónicos que nos permiten hacer un seguimiento, una evaluación de los pacientes que nos aportan infinidad de datos biométricos, de resultados de seguimiento de los pacientes. Con todos estos datos que tenemos, debemos recoger todos los datos que tenemos para poder saber qué es lo que los resultados que estamos obteniendo en nuestra actividad. Bueno, pues desde el desde el Consorcio Internacional de Medición de Resultados en Salud, lo que nos proponen es que recojamos 3 tipos de datos. En este caso, este consorcio tiene para la oftalmología 2 estándares de recogidas de datos, el de catarata y el de patología macular. Y que lo que nos dice es que recojamos una serie de datos clínicos, pero los mínimos posibles, que ya están estandarizados, que recojamos también los datos sobre las complicaciones de la actividad que estamos realizando y que recojamos también los datos a través de un cuestionario de calidad visual a los pacientes. Entonces, lo que hemos hecho y hemos trabajado ha sido, a través de una plataforma externa, hemos ido recogiendo datos sobre las cirugías de catarata, datos preoperatorios y datos postoperatorios, así como pues, datos basales demográficos de los pacientes con comorbilidades, lo que se llaman los PROM, los Patient Reported Outcome Measurement, los cuestionarios de satisfacción visual de los pacientes. Y con todo esto lo que nos permite es hacer unas mediciones y unos análisis. Podemos analizar esas 3 áreas que nos recomiendan que analicemos, que son los de los datos clínicos, las de las complicaciones
y analizar también los resultados percibidos por el paciente. Y todo esto lo podemos utilizar para compararnos tanto internamente cada uno de los participantes como lo podemos hacer y compararnos con otra serie de hospitales que a nivel de Europa han realizado el mismo estudio, de manera que nos permite saber cuáles son los datos epidemiológicos basales de nuestros pacientes, qué resultados estamos obteniendo y posicionarnos. En caso de necesidad, pues, ver cuáles son las áreas de mejora que podríamos implementar. Y asimismo, disponemos también de un estándar set de patología macular, también a través de una plataforma externa, una plataforma web, promovida desde Australia, y lo que hacemos es estamos recogiendo en el Hospital de Basurto pues una serie de pacientes con patología macular. Recogemos los datos basales, recogemos cada una de las visitas que hacen estos pacientes con sus agudezas visuales, sus evoluciones, sus tratamientos, sus medicaciones, y lo que nos permite es ver y hacer un seguimiento de la evolución de las agudezas visuales o de la situación de la actividad de la lesión que estamos tratando. En la línea verde lo que podéis observar es qué habría pasado con la visión de ese paciente si no le hubiéramos hecho el tratamiento. También nos permite pasar un cuestionario, en este caso está en inglés, un cuestionario para la satisfacción del paciente, un cuestionario de calidad visual, y con esto volvemos a hacer mediciones. Nos vale para ver una evolución, cómo hemos evolucionado en esta patología y compararnos con el resto de los hospitales que están trabajando en este sistema. Esto nos permite, por un lado, posicionarnos, saber cuáles son los datos epidemiológicos basales y nuestros resultados a nivel de los 30, 40 o 50 hospitales que están participando en estos momentos en el trabajo. Nos permite hacer estudios de investigación, pues lo que tan de moda está últimamente sobre la inteligencia artificial, lo que reporta a nivel oftalmología, y nos vale también para determinar nichos de tratamiento, a qué pacientes les puede ir mejor un tratamiento u otro en función de sus características epidemiológicas basales. También nos permite participar en unas comunidades de trabajo, establecer un modelo de trabajo colaborativo que nos va a permitir aprender conjuntamente de las experiencias de los miembros que participan, compartir documentaciones, igualar los resultados y buscar las áreas de mejora que podamos ir implementando, realizar proyectos de investigación y comunicar experiencias o resultados. Bueno, hemos aprendido con estas dos experiencias qué datos debemos recoger, cómo debemos recogerlos, y los hemos estado recogiendo a través de una plataforma externa. Pero esto lo podemos llevar a Osabide Global. En el caso de la cirugía de la catarata, pues, incluimos una evaluación preoperatoria, incluimos la cirugía de la catarata y los resultados posoperatorios. Como veis, pues esta sería la recogida de los datos, los mínimos datos posibles, tanto en el preoperatorio como en la cirugía, como en el posoperatorio, y la encuesta de satisfacción del paciente antes y después. Y lo mismo con la patología macular. Realizamos un formulario de registro de tratamientos intravítreos en el que cada una de las visitas vamos incluyendo todos los resultados, y luego cada uno de las Hs nos permite hacer un histórico, una evaluación, una revisión histórica en cada uno de los ítems que tengamos interés. Esto acaba en OAS, que nos da un Excel con toda la información de todos los pacientes recogidos, y lo que habría que hacer después pues, es un cuadro de mandos, mejor que ese que os he presentado, para poder extraer conclusiones. Entonces, si disponemos de datos administrativos, lo que nos permitiría sería prever unas necesidades económicas de recursos materiales o de recursos humanos. Si disponemos de los datos epidemiológicos basales, nos permitiría saber orientarnos hacia una medicina personalizada, ver qué grupo de pacientes pueden responder mejor a un tratamiento u a otro. Si conocemos nuestros resultados funcionales, nos permite evaluarnos y saber qué tal estamos haciendo ese trabajo. Si conocemos los efectos adversos o las complicaciones, nos permite eliminar ineficiencias y hacer medicina preventiva. Si conocemos la calidad de vida de los pacientes, porque se lo hemos consultado, nos ayuda a implicar al paciente a que sea más participativo en el proceso asistencial, y también podemos avanzar en la formación continuada y en los proyectos de investigación que nos podrían facilitar el cambio cultural que requiere esta actividad. Y por último, entre otras cosas, pues podríamos realizar guías de práctica clínica para entrar en una mejora continua.
Todo esto debería hacerse con o bien con las herramientas establecidas que os he enseñado previamente, que eran las plataformas web, o con registros propios a través de Osabide Global, y para lo que además hay que sumar unos consentimientos específicos, informados específicos para la extracción de datos y la participación global con todos. Por lo tanto, debemos definir qué es lo que queremos medir y con ello intentar entrar en una cadena de mejora continua. Además, teniendo en cuenta que en oftalmología en lo que estamos trabajando es en unas enfermedades prevalentes, con unas repercusiones importantes, que cada vez van a ir en aumento porque la mayoría de ellas están asociadas al envejecimiento de la población, degeneración macular, retinopatía diabética, cataratas, glaucoma, patología palpebral. Todo eso acaba teniendo un impacto social importante, un impacto personal, psicológico, asistencial, que es muy importante y sobre el que debemos de trabajar. Para ello debemos reorientar la actividad asistencial hacia la asistencia basada en valor. Eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko. Bueno, egunon, no lo veo por aquí. Ay, perdona, gracias. Bueno, egunon, lehenik eta behin gustatuko litzaidake eskertzea gonbidapena hori. Mila esker Koldo, mila esker Jesús, Miren. Bueno, yo voy a tratar de transmitiros un poco las líneas de trabajo que queremos desarrollar, que estamos desarrollando en Osi Barrualde Galdakao, porque al fin y al cabo, como somos vecinos, igual podemos hasta colaborar y cooperar, ¿no? Bueno, efectivamente, yo voy a empezar por la máxima. Gonzalo ha terminado con las frases, yo empiezo con ellas, ¿no? Al final, la toma de decisiones tiene que estar basada en información. Podemos tomar decisiones sin información, pero estoy seguro que serán más erróneas y más aleatorias en función de la información que dispongamos para esa toma de decisiones. Sin embargo, esa información no siempre es tan evidente, ¿no? Sobre todo porque, bueno, Gonzaga nos ha explicado un poco la experiencia a nivel de oftalmología y hemos visto mucha información y a mí se me ocurre que el esfuerzo de, digamos, recopilar y desarrollar toda esa información, pues se puede hacer o podemos prever que es bastante, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de que nosotros como sistema sanitario, no digo Osakidetza, aquí me refiero un poco a la globalidad, normalmente le hemos dado poco a los clínicos en cuanto a sistema de información. Es decir, les hemos dado eso, palotes, ¿no? Los cuadros de mando y los sistemas de información que se han venido desarrollando tienen que ver más con producción, con gestión, y sin embargo la materia importante a la hora de toma de decisiones en nuestro ámbito, que es el dato clínico, pues no hemos sido tan hábiles a la hora de proveer ese feedback a los clínicos, ¿no? De manera que normalmente tenemos una historia clínica, creo que tenemos una historia clínica de lo mejor que podemos tener y solo hay que salir un poquito fuera para ver lo que están haciendo ahí fuera, pero tenemos una historia clínica electrónica que tenemos que hacer un poco análisis de si la estamos utilizando como utilizábamos la historia clínica en papel hace 30 años. De manera que cuando queremos recopilar información de esa historia clínica electrónica, la mecánica es un poco la que hacíamos hace 30, 40 o incluso 50 años. Revisar historias clínicas y hacer palotes. Y esos palotes convertirlos en bases de datos muchas veces externas al sistema e incluso, si me permitís la expresión, algunas hasta piratas, ¿no? Piratas en el sentido de que, bueno, pues hay determinada información, y ya lo vinculo un poco a la Ley de Protección de Datos, que no debería estar en bases de datos no controladas, ¿vale? Aunque es interesante que desde la perspectiva clínica tengamos bases de datos clínicas, registros nacionales, registros internacionales para generar conocimiento e investigación, de alguna manera deberíamos ser capaces que nuestro propio sistema de información de la asistencia que prestamos a nuestros pacientes sea capaz de reportar esa información a los diferentes registros que necesitemos para generar conocimiento. Y para eso debemos trabajar a nivel del sistema sanitario en intentar proveer esa información a nuestros clínicos, a nuestros profesionales, para que la toma de decisiones clínicas sea lo más acertada.
En este momento, y no sé si compartiréis conmigo, que la toma de decisiones clínicas normalmente está basada en la evidencia científica. Sí, queremos hacer hincapié en que nuestras decisiones están basadas en la evidencia científica, pero el volumen de información de evidencia científica que se genera hoy día es prácticamente incontrolable para ninguna persona humana. De manera que a veces no siempre estamos a la última orden, o las situaciones específicas que se plantean en la evidencia científica que leemos no siempre se ajustan a las situaciones de la práctica habitual. Con lo que gran parte de las decisiones muchas veces están basadas en la experiencia profesional individual y casi siempre en criterios subjetivos, ¿no? En ausencia de, como digo, ese punto de apoyo del sistema de información, de evidencias cuantitativas, algo en lo que apoyarme para tomar decisiones, ¿no? Los prompts, efectivamente, que ha hablado Gonzaga, son aquellas cosas que le interesan al paciente y que tenemos que incorporar a nuestra perspectiva. De manera que yo llevo poco en la dirección médica, pero sí que es cierto que cuando preguntas en términos generales a cualquier clínico sobre qué tal van los pacientes a los que les estamos dando no sé qué tratamiento, pues las respuestas pueden ir en este orden de van muy bien, en general van muy bien, o cuando preguntamos qué porcentaje de pacientes tienen un tras un pues la respuesta puede ser tan ambigua como muy pocos, o esos datos no los sabemos porque tendríamos que hacer palotes, ¿verdad? O la bibliografía dice que, asumiendo que lo que dice la bibliografía es aplicable a nuestro ámbito y a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, bueno, de lo que se trata fundamentalmente es de nosotros como sistema sanitario qué ventajas os podemos dar a los clínicos en términos de esa toma de decisiones y de proporcionar información. En este sentido, la OSI Barrualde en 2019, un año antes de la pandemia, lo comentamos antes, ahora todo se mide por años hacia atrás de la pandemia y años hacia adelante de la pandemia, pues un año antes de la pandemia, la gerencia, el equipo directivo, pues determinó que necesitamos conformar un equipo a nivel interno que permitiese establecer una estructura de información que permitiese construir cuadros de mando con indicadores de mando clínicos, que pudieran estar al servicio de la toma de decisiones para los clínicos, no para los gestores. A mí como gestor ahora me interesa, obviamente, que pueda determinar con el clínico cuál es el objetivo de control o de tratamiento con una determinada población, ¿vale? De manera que se estableció un grupo de trabajo en el que fundamentalmente incorporamos personas de UGS Calidad, de la unidad de investigación, de informática, matemáticos, por supuesto, a los clínicos, todo ello amparado bajo un poco la cobertura del equipo directivo. Esto que os voy a contar es importante porque ninguno de estos por separado puede hacerlo solo. Ninguno de ellos puede hacerlo solo, necesita de los demás. De manera que en ese camino pudiésemos construir un sistema de información que fuese, lo primero, fiable. No creáis que todo lo que extraemos de OAS o OBI es información fiable y válida. Y digo fiable y válida porque muchas veces depende de quién saque un determinado dato, podemos ver un abanico de resultados y esto llama la atención en un sistema de información, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que asegurar primero que la información sea fiable y válida, que esté actualizada, que tengamos los datos no de hace 3 años o del año pasado, sino que tengamos los datos del último trimestre y que podamos ir incorporando datos de manera sistematizada y ágil. Y que en el interface con el usuario, y el usuario es el clínico, no le lancemos Excel y tablas ingobernables, sino que fuera algo atractivo dentro de lo que podemos considerar atractivo. Y aquí hay diferentes herramientas de Business Intelligence, pero que fuera rápido y ágil y que permitiese responder a preguntas de manera inmediata. La mecánica que sigue este equipo de resultados es la definición de una población diana, y esto lo establece el equipo de resultados con cada una de las líneas clínicas, la definición de las variables de interés, y esto llama la atención porque cuando nos juntamos con los clínicos y dicen, ¿tú qué información necesitas? Muchas veces la respuesta del clínico es, yo necesito toda la información. La respuesta no es toda la información, la respuesta es qué información necesito para tomar decisiones. No es una base de datos de investigación, es una base de datos, digamos, un sistema de información para la toma de decisiones. Y aquí es donde entra un poco la dinámica de los prompts y del ICHOM. Es decir, sabemos o nos están diciendo este tipo de consorcios internacionales que hay una serie de variables que son las que les importan a los pacientes y que son los parámetros clínicos que en cualquier sistema sanitario tenemos que tener en cuenta. Aprovechémoslos, incorporémoslos al sistema de información y utilicémoslos
para tomar decisiones. La extracción de variables y sistematización de la información es cuestión de los informáticos y los matemáticos y de la depuración de la información. Tenemos personas en Osakidetza de 125, 135 años, que obviamente no existen, pero que están ahí en la base de datos, y nos cuentan cuando sacamos los resultados. Bien, en definitiva, este es uno de los ejemplos, no se verá bien seguramente, pero esto es un cuadro de mando orientado a los clínicos que pretende ser atractivo y que recoge, en este caso, este es el cuadro de mando de asma, y aquí hay una serie de perfiles y comorbilidades con las cuales el clínico puede interactuar. Todas estas comorbilidades están en relación a la patología de base. Aquí tenemos 7.967 pacientes con asma y tenemos un poco la definición de la población diana con los criterios que el equipo clínico ha establecido. Y aquí hay una serie de valores que puedo ir interactuando con ellos y todos los indicadores de debajo van modificándose al respecto. De manera que yo siempre puedo, en base a esos filtros, ir llegando a la población que yo quiero e incluso sacar los datos específicamente de los pacientes. ¿Sí? O utilizar filtrando por medicación que está tomando el paciente, etc. Estas pestañas están en relación a esto que decía Gonzaga digamos, de Lightson, la definición de la población diana, digamos, aquellos aspectos que influyen en el control y evolución de la enfermedad, las complicaciones, las visitas al sistema sanitario y la supervivencia. Todos los cuadros de mando tienen esta estructura y los indicadores los define el equipo clínico en base a cada una de las patologías. Estos son los aspectos que están contenidos, en este caso es el ACT de asma, y podemos filtrar los datos por cada uno de los ítems que afectan a los prompts del paciente. Lo mismo con las complicaciones, y aquí no lo he nombrado, pero estos son los datos no de la unidad de respiratorio ni del servicio respiratorio, sino de la OSI barrual de Galdakao. Aquí están todas las UAPs y los cupos médicos, de manera que un médico de familia puede interactuar con su población de asmáticos y sacar los indicadores e ir a trabajar con cada uno de los pacientes. Y, finalmente, las visitas al sistema sanitario. Trabajar con aquellos que se reagudizan y vienen a urgencias, aquellos que están siendo vistos en las consultas, etc. Bueno, como veis, un sistema interactivo que nos permita tomar decisiones y, en este momento, estas líneas de trabajo que tenemos desarrolladas, los cuadros de mando como el que os he enseñado de asma, los tenemos disponibles para pacientes pluripatológicos, insuficiencia cardíaca, EPOC, asma, enfermedad inflamatoria intestinal, y estamos ya a punto de sacar el de artroplastia de cadera. Vamos a iniciar el de la degeneración macular asociada a la edad, porque participamos en una comunidad junto con vosotros relacionada con esta patología, y queremos ya también iniciar los primeros pasos para la diabetes. La mecánica va a ser siempre la misma, el poder reportar a los clínicos sin hacer palotes información para la toma de decisiones clínicas. Y a partir de ahí ya hablaremos de ese benchmarking, ¿no? Porque nos podemos ir al plano internacional, pero yo creo que como sistema sanitario el primer paso sería que el benchmarking estuviera aquí al lado, ¿no? Y que si Basurto hace algo muy bien, o la OSI Bilbao Basurto hace algo muy bien, pues seguramente la OSI Barrual de Galdakao podremos aprender de ellos. En definitiva, esto es un camino que acabamos de iniciar y es un sendero aún muy lábil, pero tenemos que tener en mente esta perspectiva de aquí digamos, en un horizonte de 10, 15 años, y que tiene que ver con que necesitamos información, necesitamos sacarle el máximo provecho a la información que ya disponemos para saber lo que pasa hoy, utilizar esa información para saber por qué pasa, esa analítica, poder utilizar esa información para hacer modelos predictivos que nos permitan en un futuro saber qué puede pasar e incluso, ¿por qué no?, más allá en el horizonte, el disponer de una historia clínica electrónica que no sea, entre comillas, tonta, sino que sea lista y capaz de aprender con una inteligencia artificial por debajo, de manera que, utilizando toda esta información, la propia historia clínica ayudase al clínico a la toma de decisiones. Sin más, esta es un poco la experiencia que estamos trabajando en OSI Barrual de Galdakao y, por supuesto, abiertos a poder participar con el resto de organizaciones de Osakidetza. Eskerrik asko.
Bueno, a modo de reflexión final, me gustaría preguntaros conjuntamente cuáles son las dificultades que observáis en la implantación de estas mediciones en salud, ¿no? Orientadas a resultados en salud. Quizá es la falta de perfiles específicos como pueden ser data manager o otro tipo de apoyo administrativo, ¿no? Porque al final nos movemos en mucho dato, en mucho trabajo de fondo informático también. Y luego algo que igual es hasta más complejo, que es la concienciación de cada profesional que está implicado en toda, digamos, a todos los niveles, ¿no? En la asistencia del paciente, de que esto es un poco el objetivo y la transformación hacia la que tiene que derivar el sistema sanitario. Yo creo que además es muy importante cada vez escuchar más a los propios pacientes, ¿no? Qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, qué es lo que necesitan, porque ahí es donde nos vamos también a acercar un poco a conseguir estos resultados en salud de la forma más eficiente. Pues quería saber un poco vuestras reflexiones. Yo mismo. Pues las dificultades son innumerables, son muchas. Efectivamente, una es, primero, identificar qué datos quieres recoger. Una vez que los tienes identificados, porque lo que aportan los artículos ya publicados previamente te dicen cuál sería lo recomendable que tú recogieras, pero en ocasiones bueno, pues consideras que no pueden no tener un interés para tu actividad en ese momento. Definir los datos que hay que recogerlos, definir cuándo hay que recogerlos, definir quién los va a recoger. Involucrar a la gente en este proceso es también bastante difícil, porque a pesar de que la idea, desde luego, no es picar datos doblemente, como os he enseñado a través de unas plataformas externas. Eso pues, te vale para hacerte una idea y posicionarte para saber dónde estás y qué es lo que tienes que modificar. Te vale para aprender, pero lo que necesitas es picar el dato en el momento en el que estás haciendo la actividad asistencial, no tener que hacer más trabajo que ya suficiente tenemos. Entonces, para ello requieres de una interfaz que sea para los clínicos fáciles de utilizar, que no te digan, pues es que esto es lo que hay con la herramienta que tenemos, esto es lo que hay ahora, pero hagamos algo para que haya otras formas de que la propia actividad clínica asistencial diaria sea la forma en la que recoges los datos y los analices. Bueno, colaboración por parte de informática, colaboración, o sea, hace falta un montón de colaboración por parte de mucha gente, como ha presentado él en el gráfico, para poder sacar en las bolas, para poder sacar adelante los proyectos. Entonces, dificultades son muchas. Yo coincido plenamente. O sea, podemos identificar problemas y los problemas tardarán más o menos o serán más complicados de resolverse o no. Pero, es decir, que haya o no matemáticos es un problema que podemos resolver. El reto está en la cultura. En la cultura del uso de la historia clínica y en la cultura del uso de la información para la toma de decisiones. Una de las cosas que nosotros hemos comprobado con la información que yo os he sacado es que de esta manera también podemos comprobar la calidad de los datos que tenemos. Y esto en sí ya es una retroalimentación que nos permite modificar algo de lo que hacemos para que, si ese dato es relevante y es crítico a la hora de tomar decisiones con los pacientes, podemos solucionar la manera en que recogemos ese dato. Tenemos herramientas dentro de la historia clínica que nos van a permitir estructurar la información. Aunque por el camino nos vamos a encontrar que seguramente podremos ser capaces de incluso analizar información no estructurada, pero bueno, a lo que estamos acostumbrados es a lo estructurado. ¿Vale? Y que esa cultura del feedback del uso de esta información pueda mejorar la utilización de la historia clínica. A mí me sorprende mucho, bueno, a mí yo creo que tendréis vosotros también la experiencia de que no ayudamos mucho tampoco en la formación de nuestra propia historia clínica. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo en ayudar a los clínicos en el uso de la historia clínica. A mí, la gente va descubriendo cosas en la historia clínica y de repente pica aquí y dice, uy, pues esto no lo había visto nunca. Si eres un poco, digamos, curioso. Vale, entonces yo creo que los problemas
y es cierto que esto solo los clínicos necesitas a los informáticos, necesitas el sistema de información, necesitas el matemática, necesitas a un compendio de perfiles que van a ser necesarios para que esa información esté disponible. Y ese es el camino que hay que recorrer. Bien, es que ricasco a los dos y nada, bueno, este era un poco el contenido de la mesa. Es que ricasco.